Hola gente, bienvenidas y bienvenidos una semana más a un nuevo episodio de el podcast HR sin filtros, donde hablamos de recursos humanos y de temas varios del mundo del trabajo. Y justo hoy vamos a hablar de uno de los temas más polémicos y uno de los temas más duros que tenemos que abordar como profesionales de recursos humanos: los despidos, ERES, ERTES y reestructuraciones en la plantilla. Porque sí, es precioso hablar de employer branding, de recruiting, de liderazgo, de cultura corporativa, pero cuando llegan los tiempos difíciles, porque créeme, llegan siempre, también a nosotros los de recursos humanos nos toca dar la cara. Y no siempre es fácil, no siempre es justo y, por supuesto, nunca es agradable. Y sé que muchos quizás pueden pensar, para los de recursos humanos esto es un trámite, solo miran números, no piensan en las personas, incluso a lo mejor disfrutan, nada más lejos de la realidad. Esto también es duro para nosotros, aunque desde fuera pueda parecer que no, porque detrás de cada despido hay una persona, hay una familia, mucha incertidumbre y muchísimas emociones. Todos recordamos casos recientes. Airbnb, por ejemplo, en la pandemia, en 2020, tuvo que despedir al 25% de su plantilla. Amazon lleva desde 2023 despidiendo a mansalva por oleadas debido a problemas de reestructuración y estrategia empresarial. Y aquí en España, hace no tanto, Freshly Cosmetics anunció despidos que sorprendieron al mercado y que generó muchísima conversación y debate sobre cómo hacer y cómo no hacer estos procedimientos. La realidad es que despedir no siempre es una decisión fácil o evitable. A veces es disciplinario o por rendimiento, otras veces inevitable por el contexto económico actual de la empresa y otras veces, siendo realistas, quizás es el camino más fácil que toma la empresa habiendo otras opciones o alternativas menos duras. Por eso en el episodio de hoy queremos poner encima de la mesa cómo se vive esto desde dentro. ¿Qué es lo más difícil de gestionar para los equipos de recursos humanos en estas situaciones? ¿En qué solemos equivocarnos cuando nos enfrentamos a estos procesos tan delicados? ¿Qué iniciativas o procesos podemos llevar a cabo para paliar esos efectos negativos, tanto la gente que se va como la gente que se queda? Y sobre todo, ¿cómo podemos gestionar ese miedo e incertidumbre que se genera a raíz de estos procesos? Porque no olvidemos que esto afecta y tiene un impacto directo en todo el mundo, es decir, en la gente que se va, pero también en la que se queda. Y por supuesto, para hablar de todo esto en el episodio de hoy no estaré sola, estaré con una profesional súper top como Rosana Montemurro, que es Chief People and Culture Officer en Cultra. Así que vamos allá. Esto es Despidos, ERES y Reestructuraciones, la cara más dura de recursos humanos. ¡Empezamos! Bueno, bienvenida Rosana. Mil gracias por haber aceptado la invitación para venir al podcast y sobre todo para hablar de un tema tan delicado como es el que traemos hoy, así que gracias de corazón. Yo a Rosana la conozco porque mi primer evento presencial, o sea, fue mi primer evento presencial como ponente, yo estaba cagadita. Pues coincidimos, fue en el People Facts del 2023 y porque además me han hablado maravillas de ella, ¿vale? Tanto Fer como Pat, que ya han pasado también por el podcast, me han hablado genial de ella, así que para mí es un honor y un gustazo tenerte aquí, Rosana, y que todos podamos disfrutarte durante este ratito. Así que si te parece bien, antes de nada, para que puedas presentarte y que quien no te conozca pues te ponga un poco de perfil, dinos tú misma quién eres, qué haces o lo que te fluya, lo que quieras. Sí, antes de eso te doy las gracias, Alba, porque me has invitado a este super podcast y además hablando de un tema que es muy sensible, pero también muy necesario para las personas que trabajan en las empresas y en People. Y que Entonces, no se habla muchas tanto. gracias. No se habla tanto, hay unos tabús así, entonces mucho mejor hablarlo y creo que lo haremos de la forma correcta. Entonces, Genial. antes de que nada, gracias. Y para presentarme, Rosana Montemurro, responsable de personas. Hasta aquí muy fácil. Realmente lo que ha sido mi experiencia en People es empezar desde cero un departamento de personas de 8 años casi, en una empresa que se llama Cultra, donde hago un trabajo, y que ya tenía cientos de empleados. O sea, el departamento no existía, tenía cientos de empleados y hemos sobre la marcha empezado a crear políticas, a crear el equipo, a crear todo lo que son planes de beneficios, de formación, todo desde cero. Esto es lo que más a nivel profesional obviamente me ha hecho crecer y que para mí es un valor añadido para mis futuras experiencias de aquí hasta mi jubilación. Esto, montar desde cero algo que no es una startup de 10 personas, pero ya son cientos de personas, ha sido muy relevante. Antes de esto, tengo que decir que he trabajado 2 años en una empresa de selección, una agencia aquí en Barcelona, pero no soy española, soy italiana, así que he tenido una vida anterior como jugadora profesional de vóley. Jugaba Qué en guay. Italia en Serie B, en Serie A, también en la Liga. Y realmente también esto creo que me ha aportado muchísimo a nivel personal y profesional.
Entonces, desde los 14 años que jugaba a nivel profesional y ha sido una súper experiencia. Y 10 años que estoy aquí en España hablando de temas tan interesantes como este y conociendo personas tan interesantes como tú. Así que tendré la posibilidad seguramente de verte nuevamente en persona. Sí, Espero ojalá, pronto. ojalá. Espero pronto. Y mientras tanto, poder también colaborar, ¿no? en todo lo que es la comunidad de people y empresarial para poder mejorar un poco la gestión de la gente. Qué guay. Pues nada, te lo agradecemos un montón porque como dices, vamos, o sea, vaya experiencia, porque es lo que tú dices, construir algo ya de cero es interesante, pero ya cuando te encuentras con el melón de, bueno, pues sí, lo construimos desde cero, pero ya hay una cultura, ya hay muchas cosas instauradas que no está definida, también tiene que ser tela marinera, ¿eh? O sea que, bueno, Sí. Te eh, digo, Alba, también que en mi empresa, como hay una cultura muy fuerte, ujú, hay lo que el empleado se identifica muchísimo con lo que qué son los guay, valores de la empresa, es también más fácil. Pero claro. es obvio que entras y no hay nada montado y tú dices, oh, un departamento de people aquí deberías ya haber estado desde hace años. Totalmente. Sí, sí. Genial. Bueno, pues como dice el título del episodio, hoy vamos a hablar de lo que para mí personalmente es una de las caras más duras de nuestra profesión, también muy necesaria, porque hay veces que es muy necesaria o muy natural, ¿no? Como decías tú, que como decíamos, las relaciones tienen un inicio y muchas veces tienen un final. Entonces es esto, ¿no? Los despidos, las desvinculaciones, el que una persona deje de formar parte de tu empresa, por norma general, involuntariamente. Y aunque quizás muchas personas o algunas personas puedan pensar lo contrario, es algo que también a nivel emocional es heavy. Es decir, o sea, Ujú. para quien se va, pero también, sobre todo dependiendo del momento, para quien Eh, ejecuta ese despido y para quien se queda después en la empresa, Totalmente. ¿no? O sea, son como ahí hay varios factores implicados. Entonces, a mí me gustaría empezar, preguntarte para empezar, Rosana, ¿cuál crees tú que es la parte más dura a nivel emocional, sobre todo, de despedir empleados? Pues la parte más dura es cuando sabes que estás comunicando algo que va a afectar mucho la vida y la estabilidad de esta persona. Entonces, es algo que de alguna forma hay personas que están más preparadas a recibir esta información Ujú, porque se ha hecho una evaluación anterior y las cosas no han ido bien a nivel de performance, o porque sabes que la empresa está en un momento de reestructuración, entonces esperan algunas salidas. Entonces está quien está más preparado, quien lo está muy poco, y además, en algunos casos, a nivel personal, ¿no? Individual de la persona que recibe esta información, puede tener consecuencias muy, muy graves a nivel de estabilidad personal o familiar. Entonces, esta es la parte más dura a nivel emocional que hay que saber gestionar. total. Y es que como dices tú, hay veces que, por un lado, que la gente es cada uno de su padre y de su madre, ¿no? Entonces que pues cada uno nos lo tomamos más personal, menos, entonces eso afecta mucho, pero también que las empresas muchas veces, ¿no? Es como, vale, hay veces que hay como un procedimiento de, oye, te avisamos, oye, mira, esta performance, vamos a intentar solucionar esto, pero hay veces que es como no supera la prueba, ¿no? Y te quedas como, bueno, ¿por qué no me has dicho que iba mal por este camino, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es complicado y también creo que depende, dependiendo del tipo de despidos, ¿no? Porque yo creo que si es un despido disciplinario, pues a ver, al final algo ha tenido que pasar, ¿no? Y un Correcto. superado periodo de prueba dices tú, ostra, pero si a lo mejor ni siquiera me han avisado. Entonces, ¿qué tipos de despido también para quien no esté tan acostumbrado a esto existen? ¿Y cómo son las diferencias también dependiendo desde un punto de vista humano, ¿no? A la hora de ejecutar esos despidos. ¿Qué Ok. dificultades hay? Entonces, realmente no superar el periodo de prueba no está considerado legalmente como un despido Vale. y también tiene la inmediatez de la cosa. Entonces, Ujú. tanto por parte del el empleado, la empleada, como por parte de la empresa se puede tomar la decisión y de manera inmediata ejecutarla. Entonces, Vale. es una decisión que pueden tomar ambos lados, ¿no? Y tiene algo que ver un poco más con la compatibilidad, ¿no? La afinidad
que puede haber entre la persona o la posición Ujú. y el lugar en el que se trabaja. Muchas veces por parte de la misma persona trabajadora existe yo me esperaba algo muy diferente, o me han Ya. vendido, que a veces Sí, pasa, ¿no? En la selección, me han muchas. vendido algo muy diferente estas primeras 2 semanas, he visto que no es así. A veces también pasa que no se da la oportunidad a la empresa de demostrar lo que es realmente, y a veces al revés, pasa que las empresas no tienen la tranquilidad y dan el tiempo necesario a la persona que ha entrado de demostrar realmente de la que es capaz. También es cierto que los procesos de selección, si están hechos muy bien, pueden ser útiles para evitar esta situación, pero Ujú. a veces la selección también es muy es una etapa que no dura mucho tiempo. Unas entrevistas durante unos días muy específicos de una persona puede no estar en la mejor, o estar en la mejor y demostrar algo que luego no es su realidad. Ujú. Entonces, a veces sí hay también fallos en esto. Total. Hablando de despidos, un poco más Ujú. en concreto, Ujú. aquí sí hay los despidos individuales y los despidos colectivos. Vale. Entonces, dentro de los despidos individuales hay un despido que es un despido objetivos, causas objetivas que normalmente pueden ser, por ejemplo, una reestructuración por haber cambiado una tecnología. Entonces se utiliza una tecnología, toda una parte de la empresa que utilizaba la tecnología antigua, que hasta ese momento se ha utilizado, ya no es necesaria porque se va a cambiar esto. Entonces entra una causa objetiva y Ujú. se hace un despido. Un despido que necesita un periodo de preaviso, ¿no? 2 semanas, Ujú. y entonces después de 2 semanas se finaliza la relación con la persona trabajadora. En este caso, a nivel psicológico, el impacto sigue siendo importante, relevante, pero normalmente se entiende, el trabajador que recibe la información entiende muy bien la justificación que estás dando, la explicación que estás dando, y entiende que si has llegado a este punto es porque no has podido reubicarlo en otra Claro. posición, porque no es algo que la empresa normalmente toma así a la ligera. Ok, prescindimos de estas 3 personas porque normalmente no es así, Ujú. ¿no? Entonces, es algo obviamente igualmente doloroso, que igualmente impacta a nivel emocional en las personas que están involucradas en esto, y también al resto del equipo que se queda, como os mencioné al principio. También quien se queda está impactado de esta toma de decisión, pero normalmente la explicación deja también una tranquilidad del hecho que no es nada personal, no es nada que esta persona haya hecho mal, son contingencia del negocio que necesitan que al final se tome una decisión como esta. Total. Dentro de los despidos individuales hay un despido disciplinario, que has mencionado antes. De aquí es obviamente natural que para tener un despido disciplinario, algo ha ocurrido anteriormente. Y el despido disciplinario normalmente tiene fecha-efecto en el mismo día que se hace la comunicación. O sea, pasa algo, la empresa puede hablar con testigo, tener pruebas o lo que sea. A partir de aquí, obviamente, pasado unos días, también hay posibilidad, obviamente, de pedir al trabajador que pueda hacer alegaciones y decir Ujú. cómo han ido las cosas y explicar cómo han ido las cosas, pero es obvio que si hay una prueba y una razón De peso. relevante Sí. de peso para poder despedir, según también lo que es la falta del régimen disciplinario que cada empresa tiene o el convenio colectivo prevé, pues ahí se toma la decisión del despido y se comunica el despido. En este tipo de despido, Alba, tengo que decirte que hay personas que entienden perfectamente que tenía que ocurrir, se lo veían caer porque ha ocurrido algo tan eclatante que se lo esperaba. Por otro lado, hay personas también un poco que te dicen, bueno, ¿y qué? O sea, como no le pareció tan grave, aunque tú le digas, oye, esto es una falta según lo que es el régimen disciplinario que aplicamos en la empresa y tal. Ya, pero es lo que ha ocurrido, lo que ha surgido, y yo me siento tranquilo de, ok, vosotros podéis tomar la decisión que queráis, yo me siento tranquilo. Ahí tú dices, vale, como persona yo tengo que seguir también por el respeto, o sea, por tener respeto a todos los demás que quedan en la empresa. No puedo Claro, seguir total.
como si nada, aunque a esta persona le parezca muy leve, ¿no? Entonces sigues comunicando el despido. Hay otras veces que estos despidos se complican un poco, porque Vale. la otra persona no reconoce que lo que ha ocurrido es grave o que a veces no reconoce haberlo hecho y cuando hay testigos o hay pruebas y tal. Entonces, claro, a veces esto se puede complicar un poco. Ahí hace falta un pelín de experiencia en poderlo reconducir y cerrar de una forma correcta. Entonces, estos son los despidos individuales. Ujú. Y luego hablamos de despidos colectivos. Normalmente, cuando hablamos de más de 10 personas o el 10% de la plantilla, ya son despido colectivo. Entonces, ahí cuando hay grandes reestructuraciones o una caída de la demanda brutal que obviamente necesita luego una reducción a nivel de plantilla, o cuando hay una adquisición por parte de una empresa respecto a otra, una fusión, entonces hay muchas posiciones duplicadas y Claro. por esto es necesario hacer unos despidos. Entonces, de esta forma hay despidos diferentes y obviamente se llega a hablar de ERE, donde hay un despido colectivo que tiene un procedimiento a nivel legal totalmente diferente de lo que es un despido individual. Y el impacto a nivel emocional, que es la parte que más nos interesa, Alba, el impacto es muy diferente. El impacto es muy diferente porque a nivel de comunicación, sabe que estás afectando a muchas personas. Mm. Entonces, muchas personas son también muchas familias, muchas historias diferentes. Sabes que también estas personas con su historia diferente tendrán más o menos facilidad a encontrar otra cosa, ¿no? Fuera a volver al mercado laboral y empezar otra vez. Pero es ¿Y obvio estas que cosas se tienen en sí. cuenta, Rosana? Me refiero, porque yo, por suerte o por desgracia, nunca he visto en procesos tan complejos de despedir Yo he gente. visto un Pero poco todo. Yo he sí, visto un poco todo, Alba, así que claro, entonces es como, esto se tiene en cuenta a la hora de decir, ostras, pues a lo mejor, pues como dices tú, oye, hay posiciones duplicadas o por lo que sea, hay que prescindir de gente. Esta lo va a tener más fácil, este lo va a tener más complicado. La historia personal de esta persona es más compleja porque tiene, me lo invento, 3 niños, un marido sí, que está con discapacidad o con lo que sea y pues sí, como todo muy recambolesco y otra persona pues probablemente lo tenga más sencillo o es más sí. vamos a lo que importa y aquí vamos a intentar ser objetivos y sobre el papel. Soy una persona de people, ¿no? Y soy psicóloga, o sea, quiero decir que tengo toda la parte humana en favor de intentemos hacer el mínimo daño posible. Pero también soy una persona que entra muchas veces en tomar decisiones con gente de negocio, Claro. ¿no? Y sé que el negocio es importante. Entonces, ahí donde hay una posibilidad de evitar despidos de algunas personas, porque hablamos de números, hablamos de importes, Ujú. por ejemplo, que la empresa tiene que lograr reducir coste en un total de ya un importe, un valor económico. Ahí sí, si no tienes ningún tipo de necesidad de despedir a una persona que sabes que tiene un background difícil, que tiene una situación personal difícil, ok, entonces tomas otra decisión y tomas esto en cuenta y por edad, antigüedad en la empresa, hijos a cargo, pues tomas esta decisión. Pero a veces no tienes esta posibilidad, porque a lo mejor a veces justo las personas de un equipo, de una línea de negocio o de un idioma, si hablamos, no sé, de Sí, el claro, país, ahí cerramos un país, ahí no puedes claro. decidir, pues esta Mm. persona tiene más o menos dificultades. Ahí es que todas las personas de este país tendrán que ser despedidas. Entonces, en esa situación, lamentablemente es el negocio que manda. Claro. Entonces, ¿qué se puede hacer? Hacer un despido de la forma mejor posible. Hacerlo, porque será súper necesario, no hay otras. No puedes decirle, ok, entonces te mudas, te vienes aquí, si no hablas el idioma es ¿Aprendes fuerte, otro? es muy difícil, ¿no? Claro. Entonces, hay que tratar las cosas así como son, con las dificultades que Ujú. tienen, pero de la mejor forma posible en esta situación. Entonces, Claro. obviamente, si es necesario hay que hacerlo, Alba, no te puedo mentir. Claro. No, no, totalmente, pero sí que creo que hay mucha gente o mucho bulo de les da igual, ¿sabes? Es como la gente son números y creo que
incluso desde fuera, ¿eh? Si estás en recursos humanos, creo que estás más sensibilizado por esto, porque creo que al final sabemos lo que hay, sabemos lo que implica, pero sobre todo la gente que está fuera, creo que hay muchas veces que se piensa esto de si somos números, ¿no? Si es lo que hay, ya está. No, no, y además te digo que he visto gente manager tomar decisiones y sufrir por estas decisiones que está tomando. Es que al Sufrir final como puede si... ser la mejor decisión en ese momento, para ese momento de la empresa, el equipo pero es que a lo mejor a ti te está rompiendo el alma, pues eso, el background que tú conoces Y y así que, es, por desgracia, pues no tiene cabida, ¿no? A día de hoy. así es, totalmente. Ostras, es duro, ¿eh? O sea, yo, sobre todo cuando dices eso, ¿no? Porque cuando em, decías tú, a nivel de posiciones duplicadas, que esto me interesa mucho, cuando Sí, hay una fusión, por ejemplo, de una empresa con otra, ¿cómo se toma esta decisión, ¿no? Porque, claro, entiendo que como dices tú, a nivel de negocio y demás, pero ¿qué criterios se valoran cuando hay un sí, despido masivo y que no es, pues, a lo mejor por estas cosas más objetivas que dices tú de, oye, pues desaparece un país, o desaparece un país, desaparece una sí, línea de sí, negocio sí, de un sí, sí. país, o quitamos X tecnología, entonces tenemos que hacer una reestructuración súper heavy en el departamento de X? ¿Qué criterios se toman a la hora de hacer pues esta criba, por decirlo de alguna forma? Sí. Normalmente cuando hay fusiones o adquisiciones, a mí me ha pasado justo el año pasado, en 2024, Ujú. em, una de las dos empresas, que normalmente hay siempre una empresa un poco más potente o a Mm, la mesa, que está mejor posicionada sí, en esta situación y una que menos, se ve un poco venir, sobre todo las personas de un cargo más alto. vale. Aunque no estén implicadas, involucradas desde el principio en una negociación y luego en la toma de decisión y en la fusión de la empresa o la adquisición de otra, en cuanto se le comunica, saben exactamente lo que puede ocurrir, no son muy naif. Obvio que luego, si ya bajamos a nivel organizacional, ¿no? En niveles más Ujú. bajos, es obvio que hay gente que no sabe absolutamente nada de lo que puede ocurrir. ¿Qué pasa? Imagínate una empresa que adquiere otra que tenía más deuda o que era mucho más pequeña y tal, obviamente es la parte fuerte. Ujú. Normalmente la parte fuerte mantiene lo que son las posiciones, sobre todo las posiciones claves, que están repetidas, que están duplicadas. Entonces, es obvio que la parte adquirida o más pequeña, ahí sí está en una situación débil y dice, ok, aquí habrá personas que van a salir. Qué fuerte. Personas que van a salir porque si hay dos directores de marketing, dos directores de finanzas, dos directores de people, es que no, la empresa no va a ningún lado, está No, perdiendo sí. por todos lados y la duplicidad tampoco es viable a la hora de tomar decisión, ¿no? No, no, A no, en menos total. que hay algo que lo justifica, porque son dos países totalmente diferentes, en continente diferente, y se crea en este caso otro tipo de organización. Por ejemplo, una es la filial que reporta a casa madre o a headquarter que Ujú. está en otro país. En este caso, la cosa que no se puede hacer, obviamente, es quitarle, bajarle rol a alguien, ¿no? O sea, Claro, sí. reducirle lo que son la responsabilidad de la posición y el salario, obviamente. Ujú. La cosa que sí normalmente se hace es mantener esta posición de headquarter a nivel global y la otra a nivel local, siendo, por ejemplo, chief Ujú. o country manager de un país Va. y reportando a headquarter, que es a nivel global, el chief, global chief. Entonces, existen reestructuraciones, pero muchas veces es súper necesario hacer estos tipos de despido en posiciones duplicadas y se le puede un poco, se le ve venir en el momento que se comunica la compra o la fusión con una empresa y sabes cuál es la empresa. Claro. Si es mucho más pequeña o más grande o en situación económica mucho mejor que la tuya. Muchas veces las empresas que son compradas o que se fusionan, pero siendo un poco la parte débil de esta situación, pasan ya de años o meses difíciles a nivel Claro. económico Entonces, a veces hasta es una suerte, ¿ok? Se despiden a 12, pero no cerra la empresa. La empresa son 80, entonces estas 80 personas tienen un puesto garantizado y es mucho mejor
despedir a 12, sobre todo si hablamos de perfiles de una posición jerárquica más alta, que probablemente también a nivel de mercado tienen mucha más posibilidad de encontrar algo, y mantener así 80 personas con empleo, y, aunque haciendo parte de otra compañía. Total. Sí, al final es un poco buscar el mal menor, ¿no? Es decir, o sea, al Exacto. final es lo que hay. ¿Y qué es lo que, cuando hablamos de reestructuraciones, ERES, ERTES y cosas, qué es lo que más importante, qué es lo más importante o qué deberíamos tener en cuenta desde People, que desde tu punto de vista y desde tu experiencia quizá flaquea un poco, ¿no? Es decir, bueno, o esos puntos clave, ¿no? Que para ti es como, oye, es imprescindible esto, tenerlo claro, o seguir estos pasitos, porque si no, mal vamos. Pues obviamente lo que es la transparencia, em, en el sentido que muchas veces antes de esta comunicación, antes de una comunicación de fusión o antes de decir hemos cambiado de tecnología, hay un momento donde aún esta información es confidencial, por alguna razón de negocio o de, ¿no? de a lo mejor no dar demasiada información a terceros que pueden ser competitors. Entonces, en el momento en que se toma esa decisión, obviamente ahí, cuando el equipo lo sabe, tiembla un poco la tierra debajo de los pies, ¿no? Y es ahí que hay que ser transparente. Y si hay una comunicación de equipo, hay que decir em, que obviamente a esto seguirán algunas salidas. Hay que intentar hacer lo más breve posible el proceso, o sea, más corto posible, ¿no? Decir, ok, os diremos algo en 2 semanas. No, porque las personas durante estas 2 semanas no tienen vida pensando que van a salir de la empresa. Entonces, que a lo mejor esta mañana le comunicas esto y esta tarde ya tienes la conversación con las personas que van a salir. E incluso ¿Para qué? E Ujú. incluso eso, ¿no? Incluso dar el espacio, que esto supongo que tú lo habrás vivido y lo habrás hecho, de decir, oye, ven, o sea, yo te puedo dar respuesta a X cosas, pero es que a lo mejor tu cabeza va a 50.000 revoluciones por segundo, ven y pregúntame y mi puerta Sí, está un poco abierta para que tú sí. solventes, ¿no? Invitamos a los managers, ¿no? Obviamente dependiendo de qué colectivo está implicado, invitamos siempre a los managers a estar abiertos a recibir preguntas y a contestar todo lo que saben, porque muchas veces Claro, hasta los managers hay algunas cosas que desconocen. Entonces claro, claro. ok, tú al final las cosas que sabes, pues ponla a disposición del trabajador, le estás ayudando de alguna forma. Y en el mismo despido, yo misma, sobre todo en una situación de respeto mutuo, en el momento que la comunicación ha sido ya efectuada y todo, si yo puedo ponerme a disposición en decir cómo funciona la demanda del desempleo, cómo funciona, lo hago. Lo hago porque al final Claro. es algo que apreciaría si alguien lo hiciera conmigo en esa Total. situación. Es que muchas veces también nos vemos como perdidos, igual me estoy adelantando, pero es como que nos Sí, vemos perdidos ante eso de, vale, me han echado, ¿y ahora qué? O sea, ¿cómo me ayudan? O sea, sí, que esto también creo que es parte fundamental de un proceso de despidos o de salidas, ¿no? De la empresa, el decir, vale, ¿qué hacemos con estas salidas? ¿Cómo los acompañamos? ¿Cómo los ayudamos? ¿No? Porque creo que esto sí que puede hacer la diferencia y la hace, o sea, muchas sí. veces, ¿no? Sí, sí, también dependiendo del despido, o sea, un despido Ujú, por una causa objetivas de negocio, ujú. donde, no sé, Sí, total. personas, has decidido cerrar un mercado porque no te funciona, pero también tiene impacto en otro país porque ahí está la atención al cliente en remoto haciendo Ujú, esto, porque saben estos idiomas. Pues esta persona ya no tendrá su trabajo, porque obviamente estos ujú, idiomas ya no son necesarios si no hay mercado ahí. Entonces, a veces también dar información transparente y ayudarle a lo que viene después sirve muchísimo en hacerle entender que tú estás ahí tomando una decisión que es de negocio y que obviamente para ti no es tomada a la ligera y que ujú. es necesario, pero que estás ahí igualmente para apoyarle, aunque el día después ya no sean trabajadores de tu empresa. Total. Porque se ha creado una relación de confianza, que es otra palabra para mí que es clave, se crea una relación de confianza que ha existido, tiene que existir antes del despido, porque si no, no la creas en ese momento, obviamente. No, no, Tiene que no, no. existir antes del despido. En el mismo despido tienes que demostrar
que tú te pones en total disponibilidad de la persona para ayudarle. Entonces, mira, te dejo aquí mi móvil por si no logras encontrarlo en el mail, no tienes acceso a otra información, me puedes escribir hasta un WhatsApp y lo he hecho. Mira, te dejo este número o esta página web porque ahí vas a encontrar toda la información y puedes ir a la oficina de empleo que está cerca de tu casa. Encuentras aquí todas las que están en Barcelona, por ejemplo. Entonces, esto es súper necesario y también la gente lo agradece. También tengo que decir que dependiendo del tipo de despido, lo haces más fácil o menos fácil. Hay personas que no son, también durante un despido, no son colaborativas. Sí. O sea, no quieren que hables, da igual que les estés entregando una carta, no quieren leerla, no quieren firmar. Hay despidos, pocos, por suerte, a mi experiencia personal, pero hay despidos que se complican mucho. Esta gente que se Y lo ahí toma igual más a lo personal, ¿no? Es decir, eso tomamos a si lo me da personal, pero igual, seguro que no le va tan mal y me están echando por la calle porque se quieren ahorrar los sí, duros, ¿no? O por lo sí, que o sea. porque no Ujú. reconocen, sí, O los porque disciplinarios, ¿no? ha pasado esto, tenemos grabaciones, Qué le fuerte. enseña las grabaciones y le dices, no, esto no soy yo, varias cosas, ¿no? ¿Qué dices? Entonces, sí, luego que al final la empresa toma la decisión que toma y luego hay otros organismos, ¿no? Claro. Que son arbitrajes, una Ujú. conciliación o un juez que decidirá lo que es este despido, Sí. ¿no? Una procedencia o una improcedencia de despido. Ahí no hay que hacer juicios. Ahí la empresa ha tomado la decisión unilateralmente. Lamentablemente es unilateral, no es como un acuerdo. No, no es Sí. así. Es unilateral. Entonces, Mm. de alguna forma, que yo lo lea con más o menos facilidad, que tú necesites que entren testigos, porque no vas a escuchar, estás ahí con los oídos tapados, no vas a Ya. escuchar lo que me estás diciendo. Entonces, necesitan que entren testigos a firmar que se le ha entregado la carta y no ha querido firmar o leerla. em, o hasta enviarle un burofax a casa para decir, ok, no lo has querido leer. Igualmente yo un gasto más lo tengo, pero para que tú estés informado de lo que ponía esta carta, ¿no? Entonces, a Sí. veces no es tan fácil comunicar un despido, Mm. pero es igual de necesario, es igual de humano lo que es la comunicación de alguien que está trabajando para Mm. hacer el despido y algo humano, una reacción que puede ser más, por así, más conciliadora o más favorable o menos a la colaboración, pero igualmente va a acabar igual esta relación. A veces hasta piensas, si de esta forma estás reaccionando, a lo mejor todo lo que me han comentado los compañeros, los managers y tal, a lo mejor era verdad. Mm. Porque, ¿no? A lo Sí, sí, mejor total. Me están todas dando la estas cosas razón, o sea, me están dando exacto, razón. todas estas cosas que Sí, tú sí, me sí. estás diciendo ahora, que no han pasado, que no son el motivo real del despido y tal, y que esta carta dice esto porque efectivamente se han hecho las investigaciones del caso, pues me estás dando la razón que sí es necesario hacer este despido, porque estás haciendo un show que Total. hasta ni me lo imaginaba. Y que no es tan fácil, o sea, desmiente esto, Rosa, no es tan Sí, fácil un despido disciplinario. Es decir, o sea, que parece que es como, bueno, se hacen despidos disciplinarios como quien reparte chucherías en un colegio. Como, es que no es tan fácil, es decir, necesitas, pues lo que tú dices, hacer una investigación, tener unas causas, ¿no? Es decir, no, una empresa sí que lo puede hacer unilateralmente, pero también si lo hace sin razones suficientes o sin el procedimiento adecuado, una improcedente también te cae, ¿no? Es decir, o sea. claro, si lo haces sin suficientes pruebas o razones, es obvio que tiene la empresa que pagar las consecuencias de esta Claro. decisión y pagar todo lo que es la improcedencia necesaria. O, en caso, la nulidad, si las Sí, razones son hasta racistas y tal, sí, sí, sí. entonces, obviamente, la empresa tiene una consecuencia. Hay Claro. empresas que están hasta dispuestas a, a sufrir esto y tener estas consecuencias, si son dineraria, ¿no? Monetaria. Sí. Hay otros momentos donde tú te lo estás pensando muchas veces y estás preguntando a varias personas y mirando todas las pruebas y leyendo las alegaciones que la misma persona implicada te aporta y luego tomas la decisión que para ti es la más respetuosa para tu empresa respecto a la política que tiene la empresa
los compañeros o el equipo que están implicados en esa situación, al final, como he dicho Alba, tú no eres un juez, No, tú no total. puedes hacer esto. Puedes tomar una Ejecutor decisión y... que Sí. para ti es la más correcta, sabiendo lo que ves o la situación que existe en ese momento. A partir de ahí te puedes equivocar. Obviamente, todos nos podemos equivocar, Ujú. pero ahí serán ya otro tipo de, ¿no? de personas a decidir si efectivamente el despido era correcto o no. Total. Y como decías antes, volviendo o recogiendo un poco lo anterior que decías, que bueno, pues al final un despido objetivo pues puede ser que bueno, realmente es también lo que decías, ¿no? Si se hace una contratación sostenible, muchas veces como que podemos reubicar o intentar tener como el mal menor, ¿no? Porque suele ser como una contratación que al final está como pensada para un crecimiento, etcétera. No contratas, me refiero a 20 desarrolladores de Java de golpe porque, uy, hay un pico de trabajo. Entonces, claro, baja ese pico y tengo que... O lo contratas ya sabiendo que en su contrato hay condiciones por cubrir un pico. Entonces son contratos Bueno, claro, temporales y ellos sí. saben que ya hay una salida prevista. Así que ahí Sí, no exacto. hay Eso ningún es un problema. poco lo mejor, ¿no? Porque ahí es como, Exacto. oye, mira, No estás puntual, engañando a sí, nadie. exacto. Si después seguimos necesitándote, nosotros felices, o sea, esto win-win, pero cuando tenemos, pues hacemos las cosas como un poco más conscientes y de una forma más tal, yo creo que también es más difícil que en algunas ocasiones, no en todas, pues se lleve a cabo esto que comentabas, ¿no? Pero em, como decíamos, hay muchas veces que en los individuales es fastidiado, ¿no? A nivel emocional, pero en un masivo, como pueden ser eso, ERTES, reestructuraciones más tochas y demás, a nivel emocional para la gente es muy heavy. Pero ¿qué hacemos con la gente que se queda? Porque ya lo trajimos un poco al principio de la charla, pero yo quiero saber de verdad, y desde la experiencia de campo, ¿qué Mm. pasa? O sea, ¿qué ambiente se vive? ¿No? ¿Y qué pasa? ¿Hay miedo? ¿Hay incertidumbre? ¿Se genera más desconfianza de la gente? Es Ujú. decir, que también creo que esto depende de cómo se gestione. Pero bueno, Correcto. dinos Lo tú. que, lo que he comentado antes de la confianza que se crea durante lo que es la relación profesional y luego que se puede mantener durante un despido con la persona que sale, también se tiene que reconstruir, por así decir, con quien se queda. O sea, quien se queda tiene que saber que tú has utilizado toda tu humanidad también ejecutando algo que no es bonito y que no es algo que te gustaría hacer todos los días de tu vida profesional, pero que las has tenido que hacer, las has hecho de la forma más profesional posible y que luego las consecuencias no son tan negativas para quien se queda. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, crear incertidumbre, eso es algo que afecta la salud de las personas. Y esto no es algo solo profesional, esto es algo personal. Entonces, el decir, habrá una reestructuración, ok, ya está. Las causas, las consecuencias de la reestructuración, las salidas, ¿vale? ¿Cuándo me vas a decir algo? Entonces, hacerlo claro, hacerlo breve, ¿no? Saber cuanto antes al darme información. Hacerlo también circunscrito, se dice en español, o sea, eh, hacerlo solo exactamente para las personas necesarias. Entonces, si sabemos que esto va a ser un despido para las personas de habla francés que viven en la ciudad de Marsella y que porque se cierra una tienda ahí, es inútil decir a toda Francia, ojo, que habrá una reestructuración, porque ya tendrás a 150 personas de 7 tiendas Acojonadas. diciendo. Entonces, hay un poco que reducir lo que es el target de los receptores de tu comunicación a lo necesario. Y aún en este target, si no todos salen, decir, ok, es necesaria la salida de estas personas, lo ha sido, hemos comunicado hoy esta salida, no habrá ninguna más si los números nos lo permiten en los próximos 2 meses. ¿Por qué digo esto? Porque si no fuera así, ellos también deberían saberlo. O sea, si fuera en caso de reestructuraciones o en caso de adquisiciones o posiciones duplicadas, una vez que
hayas quitado todas las posiciones duplicadas, puedes tan tranquilamente decir, ahora es un nuevo inicio, ahora empezamos, si es necesario, a contratar las posiciones que no tenemos, ¿no? Donde sí tenemos vacantes. ¿Por qué? Porque las duplicadas ya han sido finalizadas y no tenemos ningún motivo más para despedir. Luego siempre podrá ocurrir este motivo disciplinario o Bueno, sí. de aquí a unos meses un cambio en lo que es la herramienta que utilizamos y si no se pueden adaptar los perfiles, a lo mejor saldrá. Pero ya no está nada relacionado con lo que estamos diciendo. Si no fuera así, si hubiese también algo más, yo también le daría una idea de, ok, podría pasar en 2 meses que por causas de negocio o por revenue, ¿no? Facturación demasiado escasa, tendremos que tomar decisiones nuevamente. ¿Por qué lo digo? Porque ahí también estás jugando un poco con la vida de las personas. Entonces, puede haber personas que necesitan un ingreso, necesitan una estabilidad a nivel económico Total. y que puedan levantar la mano, que a través de esta confianza se sientan tranquilos de ir al manager y decirle, oye, yo no puedo llegar a no tener trabajo. Entonces, si esta es la situación, a lo mejor me tengo que buscar algo. Sí, sí, Y total. es totalmente entendible, porque en la situación en la cual hay una incertidumbre, hay la posibilidad de quedarte sin trabajo, la gente puede reaccionar por su bien, por Total. sobrevivencia, ¿no? Sí, Entonces, sí. está totalmente bien, pero esta confianza hay que generarla, mantenerla, volverla a generar si alguien sale, para que no se interrumpa en ningún momento el intercambio, ¿no? De comunicativo que existe en la empresa, en que se digan de manera, ¿no? Con esta franqueza brutal, se digan las cosas que existen, no para dar miedo, ¿no? No para meter miedo a la gente, sino para que existan al final una dinámica hasta funcionales, a que las personas encuentren su sitio. Total. ¿Y crees que igual no se hace tanto por este miedo a que la gente se busque las castañas fuera? Eh, ¿O no? Sí, a veces sí, no siempre, a veces sí. Vale. A veces se hace por el miedo de que, ok, ¿y si me quedo sin personas, sin personal? ¿Vale? Entonces ahí está un poco también a la sensibilidad de, ok, hacemos una cosa, le ponemos una fecha y es una fecha de revisión. O sea que hasta esta fecha te garantizamos que estés. Vale. ¿Vale? En el caso que tú en esta fecha no podrás estar porque realmente vemos que no hay, ahí te ayudamos con una salida diferente. Que no es un despido y una indemnización mínima, pero a lo mejor podemos negociar un mes de preaviso para que tú durante ese mes tengas aún el tiempo de De buscarte el buscar. trabajo. En algunos países hay preavisos no trabajados, o sea que tú simplemente estás en casa buscando trabajo y ya está. Al final es la Qué forma guay. de encontrar un win-win sabiendo que tú te tienes de alguna manera de desprender de estos costes Ujú. y por otro lado el trabajador, la trabajadora necesita velar por su bien y viabilidad económica, familiar o personal. Total. Y que también es otra forma de confianza, ¿no? Diferente, Totalmente. pero decir, oye, confía en nosotros que vamos a intentar hacer lo posible. Si tú nos das esa confianza hasta el momento X que nosotros te decimos que vamos a valorar otra vez la situación, vamos a poder hacer cosas y que además la experiencia de empleado, o sea, esto te lo mejora un montón. O sea, Sí, porque, ostras, al final todo lo que estamos hablando, aunque ya implique la salida de la persona, sigue siendo experiencia de empleado. Bueno, sigue siendo evidentemente. experiencia, es experiencia para quien se queda porque normalmente sabe cómo lo que ha pasado, lo que ha ocurrido y Exacto. cómo se ha hecho esto. Sí, Sabe si ha sido un show, si ha sido muy colaborativo, si al final del despido nos hemos dado un abrazo. Normalmente lo sabe. Porque el compañero o la compañera que está ahí sí. recibiendo la comunicación también tiene relación Sí, con los claro. que se quedan, ¿no? O sea, no es que, como no, yo soy una persona Desaparezco y puf. exacto, no, no funciona así. Entonces, también esto es cultura de empresa, el hecho de, Claro, ok, yo he hecho todo lo posible para hacerlo bien, todo lo que estaba en mis manos lo he hecho y obviamente la otra persona podrá decir lo que ha ocurrido, ¿no? total. También decirte que muchas veces es difícil
en la hora de la comunicación a nivel, ¿no? Estamos hablando de la experiencia del empleado. Ujú, Es difícil pensar en, ok, ¿qué puedo mejorar normalmente? Perdón, cambio un poco. Hago un incipit en lo que quiero decir. ujú. Normalmente, todas las empresas hacen un survey, una encuesta de offboarding a las personas que salen voluntariamente, Sí. ¿no? Es normal porque tú ahí no sabes cuáles son los motivos Ujú. y te gustaría entender por qué. ¿Por qué se va la gente? No se hace una encuesta, no se hace un survey, no se hacen preguntas a la persona que despides tú. ¿Por qué? Porque ¿qué te va a decir? Si es la decisión has tomado tú, ¿qué quieres que te conteste? Ya. ¿Sabes? Pero, Aún así, mm, aún así, se pueden entender muchas cosas, sobre todo si la relación o el mismo momento del despido, en una situación de respeto mutuo, una ujú, situación profesional y humana más, sin ¿no? Grandes ujú. locuras, se puede entender muchas cosas de lo que te está diciendo sin hacerle preguntas o encuesta, de lo que te está reportando esta persona. Si te dice, como hemos dicho al principio de todo, oye, me hubiera gustado haberlo sabido con antelación o haber tenido más tiempo para yo demostrar que no es así como, ¿no? Ujú. De la performance no es tan mala, ¿no? Como se está pintando. O Claro. me hubiera gustado tener los últimos días más tiempo para organizar algunas cosas. Los despidos objetivos se da un preaviso, Ujú. pero a lo mejor hay días donde estás siguiendo el flujo normal del trabajo, ¿no? Del negocio, cuando realmente también es un momento impactante en las personas sabiendo que va a ser tu penúltimo día, ¿no? Total. en la empresa. Y o sea, tú estás viviendo algo muy diferente del compañero que está trabajando al lado tuyo y que se va a quedar. Entonces, también a veces hay que tener una sensibilidad diferente en, ok, entendemos lo que podemos mejorar también de un proceso de despido. A lo mejor no le pasarás una encuesta, Ya. pero tener este momento de escucha activa, tener un momento donde dime exactamente lo que creo, lo que habremos podido hacer diferente para que tú tomaras de una manera diferente esta comunicación, esta decisión. Total. Incluso, no lo sé, o sea, pero dependiendo también del momento, a lo mejor no vas a hacer la misma encuesta, ¿no? Pero sí que la puedes hacer a modo entrevista, decir, ostra, ¿qué te hubiese gustado, ¿no? O sea, ¿cómo lo has vivido? Incluso a lo mejor, claro, es que hay situaciones en las que pueden ser más delicadas, ¿no? Que dices tú, mira, pues es que ahora no me apetece contarte mi vida o qué me ha Los, parecido despi- porque me parece una mierda los todo. despidos disciplinarios, Alba, los Bueno, despidos claro, no, ahí disciplinarios no, ahí no. tienen Ahí no. efecto también en el momento de la comunicación. Sí. Normalmente no le vas a decir nada más, nada No, menos. O sea, tiene que ser muy breve, tiene que ser muy sí, clara. Tienes que ser también tú, persona que estás ejecutando ese despido. Tienes que tener un poco tienes que ser fría, ¿no? Tienes que tener mm, un poco los nervios bajo control porque no sabes la reacción. O sea, he visto sí, reacciones de claro. todo tipo. He visto reacciones de personas que te dicen, lo entiendo perfectamente y muchas gracias por haberlo hecho fácil y da igual. Sí, He visto personas que se tiran al suelo ostras. de... Sí, ¿no? Porque Sí, cada uno sí, reacciona de su forma, de un sí, sí, drama sí, de yo esto no me lo puedo permitir. claro. Ya, pero esto lo has causado tú, Mm, o sea, lo has querido total, tú, total, ¿no? Una total. falta, una falta muy grave puede ser sancionada con despido. Entonces, em, hay todo tipo de reacción, quien llora o quien le da un ataque de risa, ¿no? En una Sí, situación delicada. Entonces, también tú tienes que estar preparada, sobre todo preparado, sobre todo si son las primeras veces, que enfrente tuyo puede haber cualquier tipo de reacción. Y esto a ti no te puede, o sea, no puede ser tú quien llora o no puedes ser tú quien hace el show, ya, ¿no? Aunque sean las primeras total. veces, no, Sí, no puede ser tú. Este es tu papel, tú estás al final cumpliendo con una de tus funciones en la total. empresa. Entonces, ahí yo en el momento de un despido disciplinario no haría preguntas adicionales, ¿vale? No. Obviamente, si vemos que es muy descendido del momento, muy cercano y tal, puedes hacer Mm, unas preguntas necesarias que encuentres válida,
pero Sí, pero no lo tampoco haría muy... explayarte. Exacto, no lo haría Cuéntanos qué te ha muy... parecido la forma en la que pues, a No, ver. para Ya. nada, o sea, que sí. Pero a lo mejor sí que Em, no, en una reestructuración de decir, oye, exacto, ¿cómo te hubiese gustado? ¿Cómo crees o cuál es tu feedback? Porque queremos seguir haciéndolo mejor, ¿no? Al sí, final es como, es un proceso y como decías en algún punto de la charla, todos somos personas, todos la cagamos. Entonces al final puede que incluso queriendo dar lo mejor de nosotros, siendo lo más empáticos posible, los más humanos posible, haya momentos es que para nosotros también implica un estrés, es decir, totalmente. el A echar veces el 20% de la plantilla, A ¿no? veces, Alba, te puedo decir algo que puede sonar impopular, pero quien hace Mm, los despidos o en general el departamento de People vive a menudo. Normalmente, tú que lo sabes antes lo que va a ocurrir Buah, y a lo eso mejor sí, con 2, 3, 4 días de antelación, eso o es el horrible. manager que te... Claro, Eso es hasta puede horrible. ser mucho más, mucho más, no digo frustrante, porque tú sabes que te tienes que callar una información Sí, claro. y a veces hay relaciones, cuando es necesario hacer un despido y no es un despido disciplinario, hay relaciones muy fuertes en la compañía que no van a acabar, no se van a acabar con Mm, la salida de esta persona. ya, Te verás fuera y te vas a tomar algo y seguirás siendo amiga o a lo mejor trabajarás juntos unos años después en mm, otra empresa. Entonces, a veces esto duele porque sabes que esta persona en 2, 3 días, a lo mejor a través de tu comunicación o por tu misma boca, va a escuchar que ha perdido el trabajo. claro. Entonces, tú que lo sabes, puede ser que vivas unos días Una de angustia brutal. tensión, de un Mm, poco de angustia y tal, pero al final repito, si es muy necesario, si es imprescindible hacer esta comunicación, también se tiene que vivir de una forma muy natural, mm, sabiendo que es una relación laboral, una relación que empieza con un hiring, ¿no? Empieza con ujú, una selección que ha ido bien hasta que ha durado, como cualquier relación, puede acabar, total. puede acabar. A partir de ahí, no es nada contra la persona, no es nada de una persona que no vale, no es un valor individual o un valor de no eres una persona válida. Mm, No, no, no es así. ¿No? Algo que profesionalmente aquí no funciona por un tema de tecnología, de idioma, de coste o lo que sea, ujú. puede funcionar en 1000 sitios más. Es que es O lo sea, que tú no dices, es. a veces cambian las prioridades o las necesidades de la empresa. Tú has Exacto. hecho todo bien, me refiero, no has hecho nada mal, no ha pasado Por nada eso. ahí que se haya roto ahí, ¿no? Sino que ha cambiado Por eso, las importante, necesidades. no, importante Mm, transmitir que no es un juicio de valor sobre la persona que total. es. Y no eres Es menos algo válido por haber sido despedido. para nada, para nada. Además, en muchos casos, sobre todo cuando hablamos de reestructuración y tal, son personas que recomendarías que Ya, fueran contratadas en otros sitios, porque han total. trabajado contigo 5 años o en un proyecto súper importante, súper potente, la han llevado a cabo y ya no es necesario porque ha sido lanzado todo. Y esta figura ya no la necesitamos, pero te puedo recomendar para otra cosa. Total, 100%. Vale, y ahora ya metiéndonos un poquito más en el barro o preguntándote cómo, porque hemos hablado sobre todo de cómo gestionarlo hacia adentro, ¿no? Es Sí, decir, que personalmente creo que es lo más importante para hacer las cosas bien. O sea, tener a la gente, pues eso, como decías, informada, siendo transparente, y comunicándote en todo momento. Pero hay muchas veces que esto trasciende, por lo que sea, ¿no? Es decir, pues porque se ha gestionado muy bien, pues se ha gestionado muy mal, porque los motivos que llevan a estos despidos, sobre todo despidos que suelen ser más masivos, ¿no? Que tienen más repercusión, nos suena mucho desde el 2020 hasta aquí los casos de Airbnb, los casos de Amazon, que ahora está haciendo esto en escabechina, o el reciente caso también de Freshly, ¿no? De Freshly Cosmetics, que sí. tuvo ahí un pequeño impasse hace poco. Eh, ¿Qué opinas de cómo se ha gestionado esto en general? Cada una por menor si quieres, pero así un poco en general. ¿Y qué aprendemos nosotros o qué lecciones podemos sacar de cómo se ha gestionado esto, a nivel interno, pero también a nivel externo? Entonces, bueno, Mm, aparte que no estamos en estas empresas, así que en cada mm, empresa puede haber ocurrido sí, lo que no sabemos, Alba, sí, ahí a total. nivel, a varios niveles, a nivel de toma estratégica ¿no? de la decisión,
a nivel de negociación con comité de empresa o sindicatos, lo que sea, puede haber ocurrido de todo. Hablamos de empresas grandes, ¿no? Son empresas relevantes en el mercado, entonces lo que no sabemos no podemos comentar, pero es cierto que una comunicación así tiene una repercusión mediática, una repercusión que no es solo de cara al cliente también, de cara a futuras incorporaciones. O sea, si tú luego quieres volver a contratar, ya como empresa, das menos confianza de que eres una empresa estable, ¿no? Porque Total. esto está ocurriendo. Entonces, las personas que se quedan también, sobre todo en el caso de reestructuraciones tan grandes que implican muchas personas, em, ahí sí que las personas que se quedan tienen un poco el corazón roto y están dolidos y necesitarán tiempo y cariño para recuperar su confianza hacia la empresa. Es algo importante porque impacta a nivel emocional tanto a las personas que salen, que obviamente si se tratando de ERES, normalmente hay una negociación colectiva también sobre lo que son los días de indemnización o lo que va a venir consecuentemente al despido, ¿no? Hay normalmente empresas de este tamaño, empresas industriales, donde no hay realidad de comités de empresa, representantes de trabajadores, sindicatos. Obviamente existe un apoyo también. Y muchas veces existe también un plan de salidas o de recolocación, ayuda en búsqueda de nuevo empleo. Esto normalmente existe, pero lo que es a nivel emocional, lo que es la parte mediática de esta información, tiene obviamente consecuencias súper relevantes, que no se pueden, no se puede decir esto no lo he visto. El Amazon, ¿no? Para ser uno, ha tenido un momento donde contrataba, porque después de la pandemia obviamente todo el mundo ha empezado a ver la parte de pedidos de manera electrónica, ¿no? A través de lo que es su plataforma, de cualquier tipo de producto, de cualquier ítem posible e imaginable. Entonces, obviamente, se han hecho unos hirings brutales, pero llega un momento que si no es sostenible, no hay viabilidad a largo plazo, también hay muchas salidas. Entonces, cuando el negocio es así, un poco más volátil, o sea que no sabes cómo va a acabar, es obvio que las empresas luego tendrán también que reconstruir su imagen de cara a potenciales trabajadores, ¿no? Que son candidatos que quieren venir a trabajar porque no tienen la misma fuerza que tenían antes, ¿no? De esta información. Y aún así, tengo que también decir algo en favor, ¿no? de estas empresas. Son situaciones que se pueden crear por muchas razones, ¿no? Por condición externa, cambia normativa, te tienes que adaptar, cambian lo que es la demanda, porque a nivel social también vamos cambiando y evolucionando, pues nos tenemos que adaptar. La empresa a veces sufre lo que son contingencias y tiene que adaptarse para sobrevivir, y sobrevivir también lo hemos visto, lo vemos como humanos con partes del cuerpo, pues las empresas igual. Sobrevivir quiere decir también renunciar a parte de tu cuerpo, a parte de tu plantilla, pero que el resto siga en vida, siga con vida, ¿no? Entonces, a veces para las empresas es igual. Tienes que decir que no a 150 personas para tener las otras 800 ahí en la empresa y que pueda seguir pagándole el sueldo. Entonces, es obvio que no es nada fácil, pero en este caso las empresas tienen que hacerlo, es muy necesario, tendrán que hacerlo de la forma, repito, más correcta, respetuosa, humana posible, Sí, ¿no? que yo creo que un poco, que, por ejemplo, el caso del Airbnb fue como muy sonado, pero justo por eso, ¿no? Por decir, ostras, es que es la pandemia, ha pasado esto, la gente no viaja y como que es conocido, porque sí, tuvo que despedir al 25% de su plantilla, que fue una barbaridad, pero lo hizo muy bien, me refiero, dentro que fue como una acción muy heavy que podría dársele la vuelta muy fácilmente, como que su comunicación con la gente fue como muy clara, muy directa, muy Sí, transparente, en plan, oye, el CEO se puso en contacto con ellos en plan, oye, esto es lo que vamos a hacer, os vamos a ayudar de esta forma, la gente que se va, os ponemos en contacto, sí, ¿no? Como muy tal.
Y sin embargo, por lo que fue conocido, por ejemplo, el caso de Freshly fue por esta falta de comunicación, ¿no? Entonces Sí, también, y que es lo que hemos ido hablando a lo largo de toda la charla, que es como, no me puedes vender a lo mejor una confianza o un tal, y después, es lo de este dicho que no sé cómo se dice ahora muy bien, pero en las empresas como las parejas se conocen mejor en los divorcios que en las bodas, ¿sabes? Es como, muchas veces sí, esto nos ayuda a saber de, ostra, no es lo mismo que a mí me manden comunicaciones directas todo el rato y me digan, va a pasar esto, estamos en este punto, esto es lo que, los motivos, el tal, no sé qué, a que yo un día llegue y me encuentre una pila de cajas, ¿no? Que es lo que dices tú, yo por lo que se ha sí. escuchado, que yo no he estado en ninguna oficina, ninguna ni en otra, pero es como, ostras, ¿cómo cambia? El modelo americano, Ujú. yo lo descartaría, vamos, Claro. pero a nivel... ¿Por qué? El modelo americano de, ok, estamos todos, o sea, te envío una convocatoria para una reunión Bueno, el viernes por la tarde. el viernes por la tarde, entras en la convocatoria y están ya 50 Sí. personas conectadas, todas muteadas y nadie Bueno, puede eso hacer es, nada, donde un manager te está comunicando que estáis todos despedidos. bueno, eso es una barbaridad, eso es una Y locura. la, y Sí, la sí, sí. llamada dura un minuto y medio. Y una vez colgado o acabada la llamada, no tienes ya acceso a nada de tu trabajo, nada, cero. No puedes entrar en tu email, no puedes hacer nada. Heavy, ¿eh? O sea, este tipo de modelo es claro que no crea ningún tipo de vínculo, de confianza, de nada, ¿no? Esta relación no solo se rompe porque ha ocurrido un despido, sino porque la falta de implicación en una situación tan importante emocionalmente para las personas no existe. Total. ¿Qué implicación tienes en hacer una comunicación de un minuto que lo pueda hacer a partir de ahora la inteligencia artificial Ya. de manera virtual diciendo, ¿sabes qué? Estás A despedido. tomar por saco. Sí, sí. Perdona. Total. Prefiero una persona que me mira, que a lo mejor también con un poco de dificultad o con un nudo en la garganta Sí, me diga, es lo que hay, lo siento. ya. Hasta no quería estar en esa situación, pero lo tengo que hacer. O, mira, es lo que te mereces porque la Ya. falta ha sido muy grave. Dependiendo de, Sí. de cada situación, pero es mucho mejor que esté una persona dando la cara, que, que pueda gustarte más o menos la forma que lo haga, que puedas entender más o menos la explicación y las razones que tiene, pero igualmente que exista esta humanidad de yo me pongo en juego Total. porque estoy haciendo mi trabajo, porque lo quiero hacer bien y lo hago delante tuyo. En lugar de, ok, ponemos a 60 personas. Ya, ya, ya. Porque he estado, o sea, lamentablemente en Sí. la situación, durante el COVID, estábamos, una parte de la empresa que se ha vendido hace unos Claro. años, unos cuantos años, teníamos que hacer una reducción importante por un tema de demanda a nivel España, en varias ciudades, pocas personas, pero de muchas ciudades. Entonces, esta negociación con los sindicatos se ha extendido hasta que el periodo del COVID no nos ha permitido hacer nada más, nada menos que reuniones virtuales. Claro. Pero aún ahí, da igual que la reunión dure 2 horas, da igual que las personas están pensando en otras cosas, da igual, tú estás ahí y estás intentando hacer la mejor negociación posible para que tanto la empresa como los trabajadores tengan algo, ¿no? Por lo que estar contentos, te han negociado algo, han acordado algo, hemos tenido respeto durante estas conversaciones. Esto sí, porque igualmente haces algo que duele, pero te sientes orgulloso de cómo lo haces. Total. La Sí. cosa mala es hacer algo que duele, que tiene un impacto negativo en la vida de alguien, y a que además sientes que lo has hecho muy mal. ¿Cómo vas a estar tranquilo? No, es complicado. Sí, sí. Entonces, Y, mejor pensarlo bien y mm, desde el principio pensar, ok, si lo hago así, ¿cuáles son las consecuencias? Si lo hago de otra forma, ¿cuáles son los beneficios? ¿Sabes? Como, total, total, total. A nivel emocional, pero como decíamos antes, también es un mensaje que le das a la gente que se queda, a la que puede llegar a venir, al mundo en general, o sea, porque esto se conoce, ¿no? Entonces, ostras, es complejo. Y ya para terminar, Rosana, porque yo podría estar aquí, vamos, una hora más, me encanta todo lo que me estás contando, porque muchas cosas tampoco tenía, o sea, no, nunca he gestionado estas cosas, entonces es como mucha curiosidad.
Pero ya también como para llevarnos a algo práctico, ¿no? Yo creo que muchas cosas quizá ya las hemos ido nombrando a lo largo de la charla, pero ¿qué tres cosas te gustaría que la gente de recursos humanos nunca olvidaran o siempre tuvieran presentes cuando tengan que enfrentarse a este proceso de desvinculaciones? No sé si lo quieres separar por despidos masivos, despidos individuales o concretar, pero tres cosas que tú digas, sí o sí, esto lo tenemos que tener siempre presente a la hora de despedir a alguien. Son cosas que ya he comentado, ya han salido, pero para mí son los must, ¿no? En esto. Humanidad, porque hay que entender que la persona que recibe esta información está pasando un duelo en ese momento. Entonces, al final hay que entender su reacción, hay que entender que no es fácil, que tendrá consecuencias y tú tienes que ser la persona más humana posible en esa sala. La segunda cosa que te diría es la transparencia. La transparencia que es para quién, o sea, para hacia las personas que tienes delante, que estás despidiendo, y hacia las personas que se han quedado. Entonces, el hacer entender cuánto fuera necesaria esta decisión tomada, hacerle entender si has podido buscar alternativa que no has encontrado o que alternativa no había directamente o que por un tema de dinero, ¿no? De coste, no había otra solución que esa. Hacerlo muy transparente, porque esto también, el buscar una razón es algo muy humano, ¿no? Algo de las personas, de no lo entiendo, no me explico, no sé qué. Mejor dársela una razón, mejor explicarlo, ¿no? Tercera, ¿qué te diría? Bueno, te diría que es algo que es algo natural. O sea, para quien lo hace, como más que hay que recordar siempre, que es algo natural. No, no nos tenemos que sentir malas personas si comunicamos un despido. Como tampoco no tenemos que sentir buenas personas porque estamos dando empleo. Lo digo ¿por qué? Porque al final estos son relaciones. O sea, tú estás dando empleo a quien quiere una oportunidad y a quien quiere casarse con tu proyecto, con tu empresa. Tiene que ser algo de dos. Si algo no funciona, es correcto que esta persona tome la decisión voluntariamente de salir de la empresa o tú tome la decisión voluntariamente o unilateralmente por parte de la empresa que esta persona ya no puede estar en tu empresa. Entonces, saber que las relaciones con baja voluntaria, con despido, al final esto es algo en continuo cambio, como cualquier relación. Puede durar 30 años, antes duraban toda la vida, ¿no? Total. Ahora pueden durar unos años o unos meses, pero dura hasta que las dos partes estén contentas. Cuando algo ahí falla, tiene que haber esta ruptura necesaria y tienes que saber entonces siempre lo que haces tú, Alba, con el tema employer branding, tanto a nivel empresa, ¿no? Marca empresarial, como a nivel también personal, la que parte de marca personal, saber, ok, ¿qué me gusta hacer? ¿En qué soy experto, experta, bueno, buena? ¿En qué o qué me gusta profundizar y estudiar? ¿Cómo renovarme? Hasta ahora he sido responsable de proyecto en esta empresa, me voy a abrir una pastelería porque ha llegado el momento. Y esto es una señal. O sea, a veces tomar oportunidades ahí donde a lo mejor vemos solamente una parte negativa. Qué bueno. Que da yuyu también, pero que muchas veces es la oportunidad, ¿no? Y que muchas veces es mejor, es lo que dices tú, es mejor ese momento que antes de que se deteriore tanto la relación, porque yo también he visto casos de que por no abordar el problema se ha dejado ir y que al final eso ha acabado como el Rosario de la Aurora, ¿eh? Y que es decir, ¿para qué? O sea, ¿por qué Me estamos en encanta, este punto? me encanta que hayas sacado esto antes de finalizar, porque la cosa que creo que no tenemos que tolerar en ningún caso son las relaciones tóxicas dentro de la compañía que se extiende por no querer tomar una decisión que es difícil, pero es que es mucho mejor de lo que va a ocurrir, porque igualmente va a acabar con una salida, pero el camino cambia mucho. Y muchas veces lo que tú recuerdas es el camino, es cómo has llegado ahí. Si has llegado de una forma honesta, con confianza, humana y tal, vale. Pero si has llegado ahí estando frustrado, teniendo todos en contra,
yendo al trabajo con malestar, no teniendo comunicación con nada. ¿Esto cómo lo vas a vivir unos cuantos meses después? No, Y total. vas a pensar que tú, personalmente, has perdido el tiempo, la empresa ha tenido a alguien que no tenía que estar en ese momento en esa posición y alrededor no se ha generado un buen ambiente. Y esto también empieza a generar falta de confianza, diciendo, ¿por qué se está permitiendo esto? Total, pues seguimos dando un mensaje. O sea, es Por que todo lo que supuesto, hacemos está dando un por mensaje. supuesto. Bueno, pues después de esta charla con Rosana, que a mí me ha flipado, la verdad, a mí me ha gustado mucho. Creo que hemos conseguido poner palabras a una de las partes más duras y menos glamurosas, ¿no? Quizá de recursos humanos. Esas situaciones que muchas veces preferiríamos no vivir, pero que forman parte del día a día, ¿no? De nuestra profesión y que son o que deberíamos tomárnoslas con esa naturalidad, ¿no? Hemos hablado de despidos que son inevitables, o sea, que es como, oye, es lo que hay y es lo mejor para todo el mundo, de otras que son decisiones pues más estratégicas y que siguen siendo difíciles, y de algunas que, siendo honestas, son merecidas, y otras que se podrían haber hecho de otra forma, ¿no? Pero sobre todo yo creo que hemos visto que cuando toca comunicar una salida, lo importante es no olvidar nunca que somos personas, no números, y que tenemos que sacar como ese lado un poco más humano, porque los despidos duelen, pero le duele aquí a todo el mundo, le duele a quien se va, a quienes se quedan y a quienes los gestionamos también muchas veces. Entonces, aunque no podamos evitar que haya momentos difíciles, creo que has dejado como muy claro, y que me ha gustado mucho durante todo el episodio, que sí que podemos elegir cómo acompañar, cómo comunicar y cómo cuidar a esa gente, ¿no? Durante todo el proceso. Así que nada, espero que este episodio, a ti que nos estás escuchando, pues te haya servido para reflexionar y sobre todo para recordar que en recursos humanos no solo gestionamos procesos, sino que gestionamos personas, con lo bueno y lo malo que eso conlleva. Así que muchas gracias, Rosana, por compartir tu experiencia, tu visión con tanta claridad y honestidad. Y muchas gracias a todos los que estáis al otro lado escuchándonos, aprendiéndonos, cuestionándonos y creciendo con nosotros. Nosotros nos escuchamos en el próximo episodio de HR Sin Filtros, donde vamos a seguir hablando de muchas otras cosas, de lo que manda en el mundo del trabajo, sin maquillaje, sin filtros, sin postureo y sin vergüenza. Y nada, muchas gracias otra vez, Rosana, y nos vemos en el siguiente. Gracias a ti, Alba. Chao, adiós. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya aportado valor o al menos que te haya hecho pensar un poco. Si te ha gustado el contenido, puedes seguirme en LinkedIn e Instagram, donde comparto más ideas, consejos y alguna que otra reflexión sobre atracción de talento, employer branding y cómo comunicar tu marca empleadora de manera auténtica. También puedes escribirme a hola@albalado.com para más información sobre cómo puedo ayudarte a mejorar tu estrategia de atracción de talento y de employer branding para construir así equipos felices y eficientes. Si te ha gustado este episodio, por supuesto, compártelo con alguien a quien pueda interesarle y suscríbete para no perderte los siguientes capítulos. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por acompañarme.